pesar que no pasa un día en que, afianzadas en su poder mediático, los círculos imperialistas no apelen sin escrúpulos ni principios éticos a difamar nuestro esfuerzo común para elevar el bienestar de nuestros pueblos. Continuaremos esforzándonos para que el sostenido y creciente desarrollo de nuestras relaciones económicas y políticas sea acompañado por un mayor ordenamiento y fortalezcan de manera objetiva y eficiente los entrañables e indestructibles vínculos que unen a Cuba y a Venezuela. En este encuentro, por su parte, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, envió un mensaje en nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo muy especial del presidente Nicolás Maduro, al presidente Miguel Díaz-Canel, al gobierno de Cuba, al pueblo de Cuba y especialmente al general de ejército Raúl Castro. Es un momento muy especial donde la delegación de Venezuela se siente realmente honrada de poder estar en Cuba en medio de una coyuntura, como decía el viceprimer ministro, a quien saludamos, mi homólogo Ricardo Cabrizas. Le damos un abrazo y agradecemos todos los esfuerzos suyos, de los ministros y ministras que lo acompañan, del embajador Dagoberto Rodríguez en Venezuela. En un momento donde una coyuntura compleja y difícil nos lleva a hacer balance de 20 años de cooperación, donde dos gigantes unieron su espíritu, su conciencia y marcaron una época irrepetible, una época única que generó esta grandiosa cooperación entre Cuba y Venezuela. Y como hemos dicho en otras ocasiones, una cooperación que está sellada, sembrada en el alma, en el corazón del pueblo de Venezuela, por lo que han significado 20 años. Se dice fácil, pero cuando se revisan los números es una obra extraordinaria que solamente podía ser posible gracias a dos gigantes como el comandante Fidel Castro y el comandante Hugo Chávez. Saludamos a nuestro hermano Adán Chávez, embajador de Venezuela en Cuba. Cuando vemos los números, uno dice, ¿cómo es posible que en medio también de las peores coyunturas, amenazas, agresiones, se haya dado tanto entre nuestros países? Solamente en la cooperación médica han pasado más de 248.000 colaboradores por Venezuela. Algo grandioso. Se han hecho más de 700 millones de cirugías en nuestro país, más de 2.000 millones de consultas, más de 4 millones, corrijo, de operaciones y más de 700 millones de exámenes que se han hecho en el marco de la misión Barrio Adentro en Venezuela. Son números que se dicen fácil, pero que representan el esfuerzo, el esmero denotado del pueblo de Cuba y del pueblo de Venezuela. Venimos a decir gracias al pueblo de Cuba porque su mano amiga, su mano hermana, llegó en el año 2020, fue el primero en extender la mano a Venezuela en medio de la peor pandemia que ha conocido la humanidad. Allí llegaron los brigadistas Henry Riff a dar salud, a dar vida, a arriesgar su propia vida, lo cual es muestra y símbolo de un desprendimiento infinito por el amor hacia otro ser humano. Agradecemos, vengo aquí en nombre del pueblo de Venezuela a dar las gracias. Hace apenas 2 días también recordábamos en Venezuela uno de los peores ataques al sistema eléctrico nacional que haya conocido país alguno. Hay que decirlo con modestia, pero debemos decirlo. Ningún país en el mundo ha soportado las dificultades creadas a la vida, a la estabilidad de la nación, como vivió el pueblo de Venezuela el 7 de marzo y los días siguientes de 2019. Y los primeros en llegar allá
los misioneros cubanos en el marco de la cooperación Cuba-Venezuela, en el marco de la cooperación de energía eléctrica. Gracias, Cuba, gracias, pueblo de Cuba, por esa mano amiga, hermana, que llega siempre en las peores dificultades. Y yo le preguntaba al viceprimer ministro Cabrizas, ¿cuántos años de bloqueo lleva ya Cuba, de padecimiento, de esta terrible agresión contra el pueblo cubano? Y yo pregunto a los imperios, ¿es que acaso 62 años no bastan, no son suficientes para que entiendan y se den cuenta que no es el camino para hacer rendir al pueblo de Cuba? ¿Es que acaso 62 años de sufrimiento que han causado penuria al pueblo de Cuba no alcanzan para que se den cuenta de la ignorancia y de la torpeza que significa? Ustedes bien saben que hay destacados técnicos en los Estados Unidos de Norteamérica que se sientan a pensar en una medida coercitiva unilateral. Se sientan a pensar en el impacto de cómo hacer sufrir a los pueblos. Eso es una barbaridad y contrasta tremendamente con lo que significó cuando dos gigantes se sentaron a ver con amor cómo ayudar a los pueblos, cómo ayudar a nuestros pueblos a hacer felices a nuestros pueblos. Esa es la diferencia histórica de los modelos. Ese es el reto histórico que nos corresponde solucionar y que los imperios entiendan que por el camino del bloqueo criminal, económico, financiero, comercial, jamás harán rendir ni al pueblo de Cuba ni al pueblo de Venezuela. Con una certeza. Decía el comandante Fidel Castro en 1977, quiero citarlo textual: su bloqueo económico, el de Estados Unidos, y sus agresiones contra nosotros están desprestigiados, resultan insostenibles en el mundo. No tienen modo moral de defender esa política contra nosotros. El bloqueo se mantiene. 1977. La inmoral de esta política de Estados Unidos es que pretende utilizar el bloqueo como un arma de negociación contra nosotros. Fracasaron. Año 2021. Aquí está Cuba de pie. Cuba digna, la Cuba socialista. No se ha rendido ni se va a rendir. Es un fracaso. Yo se los dejo incluso a las administraciones de los Estados Unidos de Norteamérica. Se lo dejo a forma de reflexión. No han podido con Cuba, no han podido con Venezuela, ni podrán contra nuestros pueblos. Recientemente en Venezuela estuvo la relatora de Derechos Humanos para medir el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. El resultado, lo que está a la vista: el bloqueo es criminal, el bloqueo causa sufrimiento, el bloqueo constituye delito de lesa humanidad, el bloqueo ha causado impacto en la salud, en la alimentación, en la educación, en la vida de toda la República. Pero Venezuela de pie, esperanzada, viendo el futuro. Y cuando nosotros vemos el alcance de ese bloqueo criminal, sabemos que la cooperación Cuba-Venezuela, que empieza a recorrer su año número 21, ha sido fundamental en el desenlace victorioso de esta resistencia de nuestros pueblos, que no se dejan extorsionar, que no se dejan chantajear y que siguen su senda de victoria para el futuro. 21 años donde hemos tenido programas en salud, en energía, en educación. En el año 2004 Venezuela fue meritoria de Premio Internacional de la UNESCO, justamente declarándola como territorio libre de analfabetismo. Gracias a la misión Robinson. Y aquí estamos, de pie aún con la misión Rivas, con la misión Sucre, parte de nuestra cooperación. Como lo es también la misión deportiva, que ha subido el nivel de competencia de nuestros atletas a nivel internacional. Como lo es la misión Cultura, llevando su canto, su poesía a todos los rincones del territorio venezolano. La misión
las misiones que han propiciado este convenio de Alianza Intergubernamental Cuba-Venezuela ha sido justamente para la felicidad de nuestro pueblo. Este año 2021 nos complace saber que estamos además consolidando el camino de la cooperación agroalimentaria, querido viceprimer ministro. Muy importante, porque una de las formas de chantaje también en este bloqueo criminal es atentar contra la alimentación del pueblo de Cuba, del pueblo de Venezuela. Y la respuesta al bloqueo es nuestra hermandad. La respuesta al bloqueo es nuestra cooperación, garantizar la seguridad y la soberanía agroalimentaria. Así que es una extraordinaria noticia que estemos hoy firmando esta cooperación. Hemos además abordado otros mecanismos de cooperación en minería para estudios geológicos de todo lo que es y representa para el mundo el arco minero de Venezuela, de lo que representan sus reservas y de lo que hace además muy apetecible a los imperios de querer apoderarse de los recursos naturales de Venezuela. Así que es una extraordinaria noticia también que nosotros estemos abordando ese ámbito de cooperación, como estamos abordando nuevos ámbitos de cooperación en materia energética. La respuesta al bloqueo, lo repito, es el amor entre Cuba y Venezuela. Decía el presidente Díaz-Canel en ocasión del 20 aniversario de nuestra cooperación que debemos trabajar distinto, porque los tiempos son distintos, pero los principios son los mismos que inspiraron a nuestros gigantes y nos mantienen hoy de pie como pueblo digno, como pueblo libre, como pueblo independiente. Son tiempos distintos, es verdad, pero los principios y nuestros compromisos están incólumes frente a esa agresión internacional que significa este bloqueo criminal contra Cuba y contra Venezuela. Mala noticia para los imperios. Habían decidido también nuestros presidentes alinear el Plan REDE 2030, Plan de Resistencia y Desarrollo 2030, donde la planificación de Cuba, donde el Plan de la Patria de Venezuela 2019-2025 están alineados en una misma línea de desarrollo y de resistencia victoriosa. No han podido ni podrán. Los llamo a la reflexión. Llamo a la reflexión al gobierno de los Estados Unidos. Vienen de fracaso en fracaso. No repitan ese camino. No causen más sufrimiento al pueblo de Cuba, al pueblo de Venezuela. Yo quería culminar con un pensamiento de nuestro grande José Martí, gran bolivariano por la unión y por la independencia de la patria grande. Decía Martí, años después de su paso por Venezuela en 1893, dijo: pero así está Bolívar en el cielo de América, vigilante y ceñudo, sentado aún en la roca de Crear, con el Inca al lado y el haz de bandera a los pies. Así está él, calzadas aún las botas de campaña, porque lo que él no dejó hecho sin hacer está hoy.